Comenzamos con el tema 2, función de transferencia. Bien, recordando el problema masa resorte amortiguador, teníamos esta ecuación diferencial. Si aplicamos la transformada de Laplace a esta ecuación diferencial, entonces obtenemos esta expresión. Fíjense que en esa expresión, por ejemplo, x de s sería la salida del sistema, es decir, sería la respuesta. Y U de S sería la entrada, es decir, la fuerza que está excitando el sistema. De manera que X de S podríamos decir que es la salida, es la respuesta, y U de S es la entrada. Entonces, bueno, manipulando matemáticamente la ecuación, yo puedo sacar factor común X de S acá, aquí tengo U de S. Entonces, fíjense, puedo pasar U de S dividiendo para este lado, y este término que acompaña X de S lo puedo pasar dividiendo hacia el otro lado. Entonces obtengo esta expresión que está acá, que viene a ser la función de transferencia. Fíjense, la función de transferencia básicamente es la salida entre la entrada del sistema. En este caso, la salida del sistema es la respuesta X de S, y la entrada es la función de excitación U de S. Y obtengo como función de transferencia esa expresión 1 sobre ms cuadrado más cs más k. Entonces, ¿cómo puedo usar la función de transferencia? Bueno, fíjense que, por ejemplo, habíamos estudiado en la clase pasada que una forma de simular este sistema era con este diagrama de bloques que está aquí arriba, ¿no? Pero fíjense que lo mismo que estoy haciendo con el diagrama de bloques lo puedo hacer de manera sintetizada con la función de transferencia aquí abajo. Es decir, estoy logrando lo mismo que con el diagrama de bloques, pero de una manera más concreta, ¿no? O más sucinta, por así decirlo. Es decir, que tengo todo el sistema comprimido en la función de transferencia. Uno puede darse cuenta, fíjense que a la derecha yo grafiqué para los mismos valores de M, C y K, grafiqué la respuesta del sistema usando el diagrama de bloques y la respuesta del sistema usando la función de transferencia. Y fíjense que me da exactamente lo mismo. O sea que es exactamente el mismo sistema, pero esta vez expresado de manera más sintetizada. Recuerden que estos valores, por ejemplo, bueno, hay varias formas de introducirlos, pero en la primera clase habíamos visto que una forma era a través de la ventana de la consola de Scilab, es decir, definir uno por uno a través de la consola de Scilab. Otra forma es con el menú, ir al menú de simulación, en el comando setContext, ahí introducir cada una de las constantes. Bien, entonces fíjense, otra cosa interesante es que yo puedo calcular los polos y los ceros de la función de transferencia y graficarlo. Entonces, déjenme ir un momentico hacia atrás. Fíjense, ¿a qué se le llama polos y a qué se le llama ceros? Bueno, los polos, fíjense que en esta función de transferencia hay un numerador, bueno, es una fracción, y un denominador. Entonces, los ceros van a ser las raíces del numerador. ¿Okay? Las raíces del numerador son los ceros. Bueno, disculpen acá que lo estaba empezando a escribir en inglés. Y las raíces del denominador son los polos. Entonces, en este caso, fíjense que en el numerador lo que tengo es un solo número, 1. Ahí no hay raíces. Ya lo vamos a ver a continuación. Pero en el denominador sí tengo un polinomio de segundo grado. Entonces voy a tener dos raíces o dos polos como raíces del denominador. Y eso lo puedo hacer con el Scilab.
Entonces, lo primero es que vamos a definir S. O sea, en S voy a guardar porcentaje S. O sea, básicamente en S voy a decir que S puede ser una variable compleja. Voy a definir el numerador como num, pero sencillamente num ahí es un nombre. O sea, a num, a la variable num le estoy asignando el número 1 y a la variable den le estoy asignando el polinomio de segundo grado correspondiente al denominador de la función de transferencia. Luego, en esta línea, fíjense, a P, ojo, P es un nombre cualquiera, ¿no? Es un parámetro cualquiera, pudo haber sido otra letra. En el parámetro P estoy guardando o estoy definiendo la función de transferencia. Entonces estoy usando ese comando syslin, que no es más que sistema lineal. Entonces dentro de syslin, fíjense, abro paréntesis, pongo C entre comillas, eso es sistema continuo, coma, numerador, num, coma, den. O sea, coma numerador, coma denominador. Ahí estoy definiendo la función de transferencia en el parámetro P. Entonces luego, en el parámetro polos, podemos guardar, o sea, ejecutar el comando roots de P del denominador. O sea, haya las raíces del denominador de la función P. Y bueno, al darle enter, entonces él me genera aquí las raíces que son los polos. Entonces podemos ver que son variables, los polos son raíces complejas. Tienen parte real negativa y parte imaginaria positiva y negativa. Ya lo vamos a ver en una gráfica. En los ceros, fíjense, guardé la raíz del numerador de P, roots, abro paréntesis, P.num, cierro paréntesis. Es decir, las raíces del numerador de la función P. Y en efecto, fíjense que él me está diciendo vacío. Es decir, no hay ceros en la función P. Entonces, ok, ya tengo numéricamente el valor de las raíces del denominador y de las raíces del numerador. Es decir, numéricamente tengo el valor de los polos y el valor de los ceros. Pero yo puedo graficarlo de esta forma. Si puedo decirle PLZR, es decir, polos y ceros, un gráfico de polos y ceros, y puedo prender en el S-Grid, voy a prender una ayuda en el gráfico, o sea, se van a prender unas líneas que vamos a ver a continuación. Fíjense, otra cosa interesante es que si yo pongo aquí el punto y coma, lo que le estoy diciendo a Scilab es no ejecutes, no me muestres el comando por pantalla. Es decir, sencillamente, en ese caso en particular, por ejemplo, asígnale al denominador ese polinomio y listo, no quiero que me lo muestres por pantalla. Si no le pongo el punto y coma, él me va a decir, me va a mostrar el den, por ejemplo, va a decir, mira, den vale 2s cuadrado más 0.2s más 1, por ejemplo. Fíjense, de hecho acá, yo no le puse, cuando le asigné a polos las raíces del denominador de P, no le puse el punto y coma. Y fíjense lo que hizo. Me mostró por pantalla, me dijo, los polos son este y este. Igual con los ceros, ¿no? Fíjense, no le puse el punto y coma y me mostró los ceros acá. Eso es la diferencia entre punto y coma y no usar punto y coma en los comandos de Scilab. Bien, entonces fíjense, este es el resultado de este comando. Fíjense, del comando PLZR de P y con el S-Grid, ¿no? O sea, con el grid prendido. Bueno, no se ve muy bien ahí, pero fíjense, esas líneas que están en azul claro, eso es el S-Grid, o sea, ese es el efecto del S-Grid. Y aquí están los polos, ¿no? Fíjense, esta que está acá es uno de los polos y este es el otro polo. De hecho, hacia abajo, ahora lo vamos a ver, está bueno, hacia abajo no, disculpen, aquí, fíjense, aquí al lado está la leyenda, ¿no? O sea, me está diciendo, mire, los polos los estoy marcando con una X. Entonces, fíjense que aquí están los polos marcados con una X y en líneas azul claro está el S-Grid. Ahora, ¿qué es lo que se está graficando acá? Fíjense, cada una de estas líneas, lo vamos a ver más adelante, son líneas de
coeficiente de amortiguación constante, es decir, de seda constante. Seda, si ustedes se recuerdan de dinámica 2, era C sobre 2 raíz de km. ¿Ok? Entonces, cada una de esas líneas son líneas de seda constante. De hecho, aquí, bueno, por cierto, ¿no? Fíjense, este ángulo, esta es otra cosa, este ángulo que está acá, vamos a llamarlo phi. Bueno, por ejemplo, esta línea que está acá, el seda de esa línea va a ser igual al coseno de phi. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en esta línea, ese phi vale 0, por lo tanto, el coseno de 0 vale 1 y de hecho esto es seda igual 1. Es decir, sería un problema críticamente amortiguado. Entonces, eso me sirve, me da cierta referencia porque fíjense, por aquí pasa por 0 o arranca de 0 y, por ejemplo, este polo tendrá un cierto seda, pues. Okay, un cierto valor de seda, dado por la amortiguación. Bueno, entonces ahí estoy graficando los polos. Fíjense, yo por ejemplo, a lo mejor esa escala no es la más adecuada para estudiar el problema, entonces yo puedo venirme aquí arriba y pinchar en ese icono, ese es el icono para hacer zoom, ¿no? Entonces yo puedo hacer zoom al sitio donde están los polos. Para hacer zoom, una vez que se ha pinchado el icono de zoom, entonces lo primero que hay que hacer es clic acá, fíjense, clic aquí, en el lado izquierdo superior de la ventana se hace clic y luego se arrastra hacia el lado derecho inferior, donde uno quiere que esté el punto derecho inferior de la ventana, es decir, aquí, y se vuelve a hacer clic y entonces ya automáticamente se hace zoom de esta parte que está acá. Entonces aquí podemos ver el zoom. Fíjense, ahí está el zoom del ejemplo anterior. Otro comando interesante, fíjense, es esta ventana que está acá. Ese icono que está ahí, que parecieran como unas ventanas de comentarios. En esas ventanas, o sea, digamos, haciendo clic en esas ventanas, uno puede como que podríamos decirlo, puede hacer que salgan datos en el gráfico haciendo clic sobre cada una de las líneas o sobre cada uno de los polos, como vamos a ver a continuación, fíjense. Aquí yo agarré el gráfico anterior y sencillamente habiendo hecho clic en esta ventana, o sea, una vez que está activada esa ventanita, entonces uno puede venir con el cursor y hacer clic, por ejemplo, en los polos. Fíjense que dice clic en los polos y aparecen las coordenadas de los polos. Y cuando uno hace clic en cada una de las líneas, aparece el porcentaje del seda, ¿no? O sea, de la relación de amortiguación. ¿Ok? Entonces uno puede ir haciendo clic y van apareciendo los datos del gráfico, por así decirlo. Y entonces, bueno, una vez que estén todos los datos que uno desea, entonces uno puede agarrar, meterse en el menú File, ir al menú File, y entonces hacer clic aquí en exportar. Entonces sencillamente se abre esta ventana que tenemos aquí abajo y entonces uno pone el nombre y selecciona un tipo de imagen. Yo les aconsejo que utilicen PNG siempre como imagen y entonces se guarda en el disco duro y esa imagen la podemos insertar luego en el informe de la práctica. Bien. Ok. Ahora la pregunta es, bueno, pero ¿por qué son importantes los polos? ¿Por qué tomarse la molestia de graficar los polos? Entonces, fíjense, para este problema en particular que estamos analizando, para el sistema masa resorte amortiguador con estos datos, yo obtuve estos polos. Si ustedes se dan cuenta, esos polos están un poquito a la izquierda del 0. O sea, fíjense, esta es la línea del 0. Como lo pueden ver ahí con más detalle, ¿no? Entonces estoy en el plano izquierdo
de los polos, ¿no? O sea, por así, del eje real, por así decirlo. Entonces, ¿por qué es importante saber dónde están los polos o cuál es el valor de los polos? Bueno, porque los polos me indican qué tan estable es el problema que estoy analizando. Entonces, por ejemplo, fíjense, si los polos de mi problema caen en el plano izquierdo, entonces estoy en presencia de un problema que es estable. Sin embargo, si los polos caen en el lado derecho, entonces resulta que el problema se comporta de manera inestable, como pueden ver en ese gráfico. Entonces, por ejemplo, si nosotros en este problema C, el valor de C fuese 0, entonces estaríamos en presencia de una vibración libre, sencillamente, una vibración libre no amortiguada. Entonces, básicamente, el comportamiento del sistema sería así. Es decir, estaría en presencia de una estabilidad marginal. O sea, el problema es estable, pero si uno lo perturba de una manera muy grande, entonces podría tal vez sacarlo de la estabilidad y pasarlo hacia el lado derecho. Pues. ¿Ok? Entonces, a mí me conviene que el problema sea estable. O sea, me conviene siempre que los polos del problema estén de este lado, del lado izquierdo. Lo más a la izquierda que sea posible. Entonces, fíjense, aquí vamos a estudiar algo que se llama el lugar geométrico de las raíces. Uno tiene, digamos, un sistema inicial, por así decirlo, original, donde, bueno, yo tengo mi función de transferencia, en este caso la función de transferencia es G sub S, y hay una entrada, y al interactuar esa entrada con la función de transferencia se me genera una salida X. Es posible que esa respuesta sea inestable o podría ser que sea estable, pero que sea poco satisfactoria para mí, porque yo quiero que esa respuesta tenga otra naturaleza o esté en otro rango, por ejemplo. Entonces, resulta que, fíjense, si uno introduce este bloque que está acá, que es una constante, o sea, yo sencillamente estoy poniendo antes de la función de transferencia y antes de la entrada estoy poniendo un bloque que tiene una constante que yo llamé K sub C como por K de corrección, o sea, esa C es por corrección. O sea, voy a tratar de corregir el sistema. Entonces, resulta que si yo utilizo ese bloque en conjunto con la retroalimentación, entonces puedo cambiar el comportamiento de los polos de esta función de transferencia que está acá. O sea, cambiando ese K sub C, puedo ir cambiando cómo se comportan los polos de la función de transferencia. Y de hecho, puedo hacer que migren de una zona del plano a otra. Es decir, me interesaría sobre todo que migraran hacia el lado izquierdo del plano. Es decir, que el sistema se hiciera cada vez más estable. Entonces, la función de transferencia de este diagrama de bloques compuesto la podemos ver aquí. O sea, la función de transferencia completa o la función de transferencia corregida va a ser igual a K sub C por G de S sobre 1 más K sub C por G de S. Entonces, sobre todo, me interesa analizar el denominador, porque recuerden que los ceros del denominador son los polos. Entonces, me interesa ver cómo se comportan los ceros del denominador. Entonces, la idea es sencillamente buscar un valor de K sub C, variando el valor de K sub C entre 0 e infinito, buscar un valor tal que cambie la posición de los polos del sistema y pase de una condición deseada, de una condición no deseada, disculpen, a una condición deseada. Entonces, por ejemplo, acá de nuevo, bueno, me interesan los ceros de los polos, ¿no? Los ceros del denominador. Entonces, aquí tengo la función de transferencia GDS de mi planta, de mi sistema. Aquí tengo, fíjense, esto que está acá es esto mismo, ¿no? O sea, es 1 más K sub C por GDS
igual a 0. Es decir, estoy sencillamente agarrando la función de transferencia GDS y evaluándola dentro de esta expresión. Entonces me queda esta expresión que está acá, manipulándola matemáticamente puedo llegar a este polinomio. Entonces lo que se hace para estudiar el lugar geométrico de las raíces es cambiar el valor de K sub C, aumentarlo desde 0 hasta infinito y cuando yo estoy cambiando ese valor, ¿qué es lo que estoy haciendo? Produciendo infinitos polinomios de este estilo, ¿no? Y lo que se hace es calcular los polos, es decir, los ceros de ese polinomio y graficarlos en un sistema real imaginario, ¿no? O sea, en una gráfica donde el eje X es el eje real y el eje Z es el eje imaginario. Eso lo podemos hacer utilizando el Scilab. Entonces fíjense que acá sencillamente conservo esta parte del código, ¿no? Fíjense, aquí, si ustedes se recuerdan, definimos S, aquí definimos el numerador y el denominador, aquí definimos la función de transferencia. Bueno, en este caso no hacía falta, pero fíjense, aquí calculamos los polos, aquí calculamos los ceros, y este último comando es el que me genera el lugar, me grafica el lugar de las raíces. O sea, ese gráfico se llama Evans de la función de transferencia P y prendo el grid, pongo ese grid. Entonces acá, al ejecutar ese comando, fíjense, obtengo esta gráfica, ¿no? Entonces fíjense que claro, ahí se ven los polos muy pequeñitos. Fíjense, aquí los polos están como muy juntos, la gráfica no me favorece. De todas formas, fíjense, lo que quiero aquí que vean primero es, aquí está el S-grid prendido. Si yo ejecuto el comando sin el S-grid, entonces obtengo este gráfico que está acá, ¿no? Fíjense que sencillamente las líneas azules ya desaparecieron. Entonces, claro, ok, uno podría decir, bueno, si esos polos están muy cerca, yo puedo con la herramienta de zoom hacer una ventana y verlo más grande, pero también, fíjense, yo pudiese agarrar acá y a través de la línea de comandos yo puedo cambiar los límites del gráfico, es decir, yo puedo agarrar y decir, mira, yo quiero que los límites en el eje X sean estos, o sea, que este sea el X mínimo y que este que está acá sea el X máximo, y que esto, por ejemplo, sea el Y mínimo y el Y máximo. Entonces, eso lo voy a hacer con estas líneas de comando, lo vamos a ver a continuación. Entonces, fíjense, al aplicar estas líneas de comando, el gráfico anterior se me transforma en este gráfico, ¿no? Fíjense que aquí yo lo que hice fue en un vector B, o sea, definí un vector B. Déjenme poner esto más grande. Fíjense, definí un vector B donde este valor es X mínimo. Disculpen. Este valor es X mínimo, este valor es X máximo, este valor es Y mínimo y este valor es Y máximo. O sea, los primeros son X y los segundos son Y. Luego de haber definido ese vector B, entonces aplico este comando mtlb-axis de B y luego xgrid y prendo el grid. O sea, prendo la grid, significa malla en inglés o rejilla. Entonces obtengo, fíjense, este gráfico. Déjenme aclarar, fíjense, obtengo el gráfico, ojo, sin estos comentarios, ¿no? Estos comentarios los puse yo luego. Y de hecho, sin estos puntos que están acá, sencillamente aquí voy a tener uno de los polos y aquí voy a tener el otro polo. ¿Ok? Estas imágenes las superpuse yo en el gráfico, ¿no? Entonces, lo que quiero que vean acá es lo siguiente, fíjense. Fíjense, por ejemplo, en esta parte de arriba. Fíjense en esta primera ventana de comentarios. O sea, cuando yo hago clic, yo lo que hice fue hacer clic aquí
Y entonces me sale, obviamente, me va a salir un valor, me dice, mira, el polo ahí es tanto, tanto, o sea, digamos, el valor del polo, y me dice loop gain, o sea, la ganancia del ciclo es 6.194. Esta ganancia es K sub C. ¿Ok? Entonces lo que hice fue hacer clic y lo arrastré. Lo fui arrastrando y puedo ver acá, cuando llego aquí, entonces me dice, o cuando hago clic aquí abajo, entonces me dice loop gain vale 0. Es decir, aquí K sub C vale 0. Es decir, yo partí de ahí. Ese es mi polo original. ¿Ok? Y el valor de ese polo, bueno, aquí lo tengo. La parte real vale menos 0,05 y la parte imaginaria vale más 0,7053. Entonces puedo ver, lo que puedo darme cuenta es que a medida que voy aumentando la constante K, fíjense, el polo que originalmente estaba aquí empieza a migrar hacia arriba, o sea, se va alejando hacia el infinito en el eje complejo, por así decirlo. Y en contraposición, el polo que estaba aquí abajo, ¿verdad? Fíjense que dice loop gain 0, el polo que está aquí abajo, a medida que voy aumentando la constante K, o sea, esta constante K sub C, entonces comienza a migrar hacia abajo o hacia el menos infinito en el eje imaginario. Entonces, bueno, aquí en nuestro caso particular o en el caso del sistema masa resorte amortiguador, bueno, no está pasando nada, podríamos decir, interesante, ¿no? O sea, el sistema no se está haciendo más estable, de hecho yo diría que se está haciendo más inestable, entre comillas, ¿no? Pero no, la verdad que no está cambiando mucho, o sea que ahí el K, el agregarle un K al sistema y variar su valor no me está ayudando en gran cosa o no está produciendo algún comportamiento interesante. Pero fíjense, miren este otro ejemplo que viene a continuación. Entonces, por favor, en este ejemplo, bueno, cuando yo lo copié, salía esta K, por favor, ignoren esta K que está acá. O sea, la función de transferencia en este caso es esta que está aquí, ¿no? Fíjense. Si se dan cuenta, en el denominador tengo un polinomio de grado 5, ¿no? Porque aquí tengo s cuadrado, aquí tengo un s multiplicando, otro s y otro s multiplicando. Es decir, tengo un polinomio de grado 5. Entonces, bueno, yo puedo graficar el lugar geométrico de las raíces de esa función. Fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, los comandos en Scilab. Vamos a repasarlo. Aquí está la asignación de s, aquí está el numerador definido, aquí está el denominador definido. Aquí está la definición de la función de transferencia. Fíjense que ellos en este caso usaron G como función de transferencia y aquí piden la graficación del lugar geométrico de las raíces. Luego, uno debe darse cuenta seguramente que los límites de ese gráfico no satisfacieron, digamos, el estudio, por así decirlo. O sea, digamos, no ayudan al estudio, entonces hay que cambiar los límites del gráfico y para eso usamos el vector B. Fíjense que en el vector B sencillamente se está definiendo un X mínimo, un X máximo, un Y mínimo, un Y máximo. Se utiliza el comando que habíamos visto, mtlb-axis de B, y se enciende el X grid. O sea, se enciende la rejilla, ¿no? Ahora, aquí ellos hicieron algo adicional. Fíjense, aquí están utilizando este comando que se llama xstring, que básicamente es para colocar texto en una cierta coordenada del gráfico. Entonces, en xstring, fíjense, aquí se define, el primer número es la coordenada x, donde voy a poner este comentario, que está acá. Y el segundo número es la coordenada y, es decir, estoy dándole las coordenadas de un punto donde voy a poner ese comentario k igual 12. Y entonces, bueno, se pusieron tres comentarios, ¿no? El K73 y el K154 en estas coordenadas, 0,2, 0, 3,5 o 0,3.5. Entonces, fíjense, aquí vamos a ver, primero uno se da cuenta que hay 5 polos, ¿no? Fíjense, aquí está un polo 1, un polo 2 en 0, un polo 3, un polo 4 y un polo 5. ¿Por qué hay? Obviamente, si dijimos que el denominador es de grado 5, bueno, va a tener 5 raíces, es decir, va a haber 5 polos.
Pero en este caso, fíjense, en el numerador había un polinomio de grado 2 y entonces voy a tener dos ceros, es decir, dos raíces del numerador. Esas raíces son esta que está acá y esta que está acá, o sea, ahí están los ceros. La otra cosa interesante, fíjense por ejemplo, este ramal azul claro, ¿no? Fíjense que el ramal azul claro parte de aquí, de este polo, y a medida que se va aumentando la K, él va creciendo por acá, ¿verdad? Va creciendo, va creciendo, va creciendo y hace así, hace este comportamiento. Entonces, vamos a poner esto un poquito más grande. Fíjense, aquí tengo K12, o sea, el valor de K aquí vale 12, el valor de K aquí vale 73 y el valor de K aquí es 154. Fíjense lo que hizo el comando xstring, ¿no? Esos son los comentarios y los puso en las coordenadas que definimos en xstring o que se definieron en xstring. Entonces, lo interesante de esto es esto que está acá. Fíjense, en esta, desde K igual 0 hasta K igual 12, el sistema está dentro del rango estable. Pero desde K igual 12 hasta K igual 73, por lo menos este polo ahora se hizo inestable, o sea, está dentro del rango inestable, porque esta línea es la línea de 0. Es decir, este es el 0. Hacia allá es inestable y hacia acá es estable. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en todo este rango el sistema es inestable. Desde K73 hasta K154 el sistema volvió a ser estable, o sea, en todo este rango es estable. Pero luego, al incrementar K, se hizo inestable, o sea, creció hacia la parte inestable. O sea, que fíjense que el comportamiento de esa función de transferencia, ¿no? O sea, hay momentos donde es estable, hay momentos donde es inestable, en fin, ¿no? Y entonces, bueno, es un comportamiento complejo, o sea, los polos ahí migran de manera compleja. Por ejemplo, fíjense este polo. Este polo se vino por aquí, por la línea morada, hacia el 0, ¿no? Es decir, ese polo, por ejemplo, se está haciendo inestable. Sin embargo, el polo verde se viene por aquí, hizo así hasta el 0, o sea que se está haciendo estable. O sea, hay polos que se están haciendo estable y hay polos que se están haciendo inestable. Entonces, bueno, el lugar geométrico de las raíces me muestra ese comportamiento, ¿no? ¿Por qué es importante el lugar geométrico de las raíces? Bueno, más que el lugar geométrico de las raíces, lo que me parece interesante es que introduciendo, fíjense, este bloque acá, yo puedo cambiar el comportamiento de esta función de transferencia. Y eso es la idea precursora del control. O sea, así es como se hace el control de un sistema. El control de un sistema busca modificar el comportamiento original de un sistema. ¿Modificarlo cómo? Bueno, modificarlo, hacerlo tender, hacer que la respuesta tienda a un valor deseado por el diseñador o un valor deseado por el ingeniero de control, por así decirlo. Y eso, digamos, así se controla un sistema y de ahí nace el control. O sea, de manera que es sumamente importante. O sea, este concepto de poder cambiar el comportamiento de la función de transferencia original, oye, es lo que da origen al control como tal. Bien, entonces, bueno, vamos a ver esos conceptos que estudiamos como ejemplo en este problema particular, ¿no? Entonces, fíjense, en este problema particular yo tengo un tanque que está siendo alimentado por un caudal de entrada, ¿no?, que llamamos Q sub 0. Y el tanque tiene un caudal de salida Q sub 1. Bueno, que ese caudal Q sub 1 está de alguna forma, podríamos decir, definido por esa válvula que está ahí, que tiene una resistencia R. ¿Ok? Entonces, bueno, el tanque tiene una sección transversal cuya área es A, tiene un volumen B y obviamente tiene una altura de nivel H. Entonces, lo primero es deducir las ecuaciones que gobiernan el comportamiento del tanque. Entonces, fíjense, la primera ecuación
es el balance de masa del tanque. Entonces ahí lo que estamos diciendo es el flujo másico que entra menos el flujo másico que sale es igual a la variación de masa con respecto al tiempo del tanque. Bueno, en este caso yo llamé al flujo que entra, al flujo másico que entra lo llamé m sub 0 punto y al flujo másico que sale lo llamé m sub 1 punto. Y bueno, aquí tengo cómo cambia la masa del tanque en función del tiempo. El flujo másico lo puedo expresar como la densidad por el caudal. Entonces, en este caso, el flujo másico de entrada puedo expresarlo como la densidad por el caudal de entrada y el flujo másico de salida como la densidad por el caudal de salida. Y de hecho, esta masa que estaba aquí en la derivada, también puedo expresarla como densidad por volumen en este caso. Entonces, voy a suponer que estoy trabajando con un líquido incompresible, o sea, por ejemplo, agua, es decir, un líquido que no varía su densidad con el tiempo. Entonces, si eso es cierto, yo puedo sacar de aquí la densidad como una constante, es decir, la densidad no depende del tiempo. Y una vez que saque la densidad, puedo simplificar estas densidades que están acá. Entonces me está quedando esta ecuación. Q sub 0 menos Q sub 1 es igual al diferencial de volumen con respecto al tiempo. Es decir, caudal que entra menos caudal que sale es igual a la derivada del volumen con respecto al tiempo, o lo que es lo mismo, el cambio de volumen con respecto al tiempo. Ahora, fíjense, el volumen puedo definirlo como el área de la sección transversal por la altura. Entonces, si derivo el volumen con respecto al tiempo, es equivalente a derivar esta expresión con respecto al tiempo. Pero, de nuevo, fíjense, ahí el área no cambia con respecto al tiempo, es decir, que puedo sacar el área como una constante fuera de la integral, y lo que me quedaría es la integral de la altura con respecto al tiempo. La altura de nivel sí va a variar con respecto al tiempo. Entonces obtengo mi primera ecuación importante, que es Q sub 0 menos Q sub 1 es igual al área por el cambio de altura con respecto al tiempo. En la válvula, por definición, ese parámetro R de resistencia se define como la altura del tanque entre el caudal de salida, es decir, H entre Q sub 1. Y de ahí yo puedo despejar Q sub 1 y entonces obtengo la ecuación 2, Q sub 1 es el caudal de salida, va a ser igual a la altura del tanque entre la resistencia de la válvula. Entonces ahí tengo las dos ecuaciones importantes de este sistema. Aplico la transformada de Laplace a la ecuación 1, entonces obtengo, fíjense, esta expresión donde aparece la condición de la altura inicial, la altura de nivel inicial, pero a la hora de deducir las funciones de transferencia, las condiciones iniciales se hacen 0. Entonces, esa altura inicial la voy a hacer 0, obtengo esta ecuación que está acá. H de S es igual a 1 sobre A por S por Q sub 0 de S menos Q sub 1 de S. Y ahí, fíjense, voy a definir mi primera función de transferencia, es decir, voy a agarrar esta resta, la voy a pasar dividiendo bajo HS y entonces obtengo esta expresión, fíjense, HS sobre Q sub 0 de S menos Q sub 1 de S. Y eso va a ser igual a 1 sobre A por S, esa es mi primera función de transferencia. Y de la misma forma, aplicando la transformada de Laplace a la ecuación 2, entonces obtengo esta expresión. Puedo sencillamente pasar este término dividiendo bajo Q sub 1 y entonces obtengo la función de transferencia 2, Q sub 1 de S sobre H de S, que es igual a 1 sobre R. Bueno, yo puedo utilizar estas dos funciones de transferencia para simular el sistema, para simularlo. Es decir, aquí tengo la primera función de transferencia, aquí tengo G1 de S y aquí tengo G2 de S. Si ustedes se dan cuenta, fíjense, si aquí entra, bueno, primero, fíjense, G sub 1 de S, déjenme ir un momentico hacia atrás para que vean esta. Fíjense, G sub 1 de S es H de S sobre la resta Q sub 0 de S menos Q sub 1 de S. Entonces acá, fíjense, esta función de transferencia es H de S sobre Q sub 0
ds menos q sub 1 ds. Si ahí entra la señal q sub 0 ds menos q sub 1 ds, básicamente lo que yo estoy haciendo es multiplicando esta expresión, la estoy multiplicando por q sub 0 ds menos q sub 1 ds. Pero si ustedes se dan cuenta, este término por el que estoy multiplicando es exactamente el mismo término por el que estoy dividiendo. O sea que esto se me simplifica por esto, de manera que la salida de esta función de transferencia va a ser ¿quién? h de s. Este término que quedó aquí, ¿no? Fíjense. Esta es la salida. ¿Ok? Lo pueden ver de esa forma. Entonces, en la función de transferencia 2, ¿quién era la función de transferencia 2? Vamos a verlo. La función de transferencia 2 es q sub 1 de s entre h de s. Entonces, por el mismo razonamiento, fíjense, si aquí mi función de transferencia es q sub 1 de s sobre h de s, si esta función de transferencia yo la multiplico por h de s, que es la señal que está entrando acá, entonces me doy cuenta que este término y este término se simplifican y por lo tanto el que queda a la salida es q sub 1 de s, que es lo que ustedes están viendo acá. Q sub 1 de s lo puedo trasladar por aquí y entonces aquí de nuevo, fíjense, q sub 0 s le estoy restando q sub 1 s. Entonces acá sencillamente vuelvo otra vez a mi sistema, a mi inicio de ciclo, ¿no? Ahora fíjense, recuerden, el h de s, no se confundan, el h de s no es la altura del sistema, es la variación de la altura. Recuerden que h de s viene de la derivada, h de s viene de dh dt, de aplicarle la transformada de Laplace a esto. Entonces, esta es la variación de h, o sea, esto es delta h. Para yo graficar la altura completa, entonces tengo que sumarle h de 0 por este lado. Entonces, ahora sí, aquí estoy graficando h completa, h de t, pues, ¿no? O sea, cuando lo introduzca en el graficador. Eso es algo que hay que tener siempre en cuenta. Bien, entonces acá, fíjense, yo utilicé ese diagrama de bloques, lo implementé en el XCOS con estos datos, ¿no? O sea, Q sub 0 lo puse como 0.05 metros cúbicos por segundo. Aquí está el área es 0.785 metros cuadrados, que equivale a un cilindro de diámetro 1 metro. Aquí definí la altura inicial. Yo definí también una altura tope para hacer el problema un poco más interesante, o sea, para ver cuándo, si yo cierro la válvula, por ejemplo, lo lógico es que crezca la altura de nivel en la válvula de salida, me refiero, si cierro la válvula de salida, lo lógico es que crezca la altura de nivel. Entonces, si ese tanque tiene una altura tope, va a llegar un momento donde se puede rebosar. Entonces, por ejemplo, fíjense aquí el radio, disculpen, la resistencia de la válvula, le coloqué un valor grande, en este caso le puse 1000 para ejemplificar una válvula cerrada, ¿no? Recuerden que, fíjense, habíamos dicho que Q sub 1 iba a ser igual a H sobre R. Entonces, fíjense que, por ejemplo, si yo cierro la válvula, quiere decir que este Q sub 1 tiende a 0. Entonces, para que ese Q sub 1 tienda a 0, este valor R tiene que ser un valor que tiende a infinito, o sea, un valor muy grande. ¿Ok? De manera que de esa forma, entonces cierro la válvula. Ok, entonces fíjense cuál es el comportamiento del sistema, ¿no? Entonces, básicamente, el sistema, la altura total, o sea, aquí estoy graficando h de t, crece desde una altura inicial. Fíjense que la altura inicial yo la definí como 0, entonces va creciendo hasta que rebasa la altura tope más o menos en 16 segundos, ¿no? Fíjense que la altura tope, para graficar la altura tope, aquí tuve que introducir una función escalón. Entonces, con la función escalón, yo sencillamente grafico. La función escalón vale 2
vale 0 antes del tiempo 0 y en el tiempo 0 pega un brinco hasta 2. O sea, con esa función escalón estoy graficando el tope, pues la altura tope. Ok. Entonces, bueno, tiene un comportamiento que es lógico. Con la válvula abierta, fíjense que en este caso conservo los mismos datos, pero la resistencia de la válvula la puse un valor muy pequeño. Entonces fíjense que la altura permanece constante, o sea, no varía. Siempre permanece, digamos, arranca desde la altura inicial y permanece constante. Uno podría preguntarse, oye, pero ¿por qué pasa eso, no? O sea, ¿por qué no crece un poquito y se mantiene constante o por qué no baja? Y bueno, fíjense, aquí podemos ver esta expresión, fíjense, esta expresión viene de las ecuaciones del tanque. Y esta también, o sea, Q sub 1 es H sobre R y H de S era 1 sobre AS, Q sub 1 de S menos Q sub 0. Si yo introduzco, fíjense, este valor aquí adentro, en Q sub 1, entonces, y arreglo la ecuación matemáticamente, obtengo esta expresión. O sea, fíjense que dice H de S va a ser igual recuerden que H de S es la variación de altura, va a ser igual a R sobre ARS más 1 por Q sub 0. Pero fíjense, si R tiende a 0, entonces este término de aquí abajo tiende a 0, pero cuando le sumo un 1, el denominador completo tiende a 1, ¿verdad? Pero el numerador sí tiende a 0, es decir, que aquí sencillamente cuando R tiende a 0, H de S va a tender a 0. ¿Ok? Entonces, si la válvula está abierta, entonces R tiende a 0. Por lo tanto, en la ecuación anterior, H de S tiende a 0, es decir, la variación de nivel es 0. Ahora, fíjense, esto que está acá, esta expresión, de ahí yo también puedo sacar una función de transferencia, porque si yo paso, fíjense, si yo este Q sub 0 de S lo paso dividiendo bajo H de S, entonces me queda esta función de transferencia. H de S entre Q sub 0 de S la voy a llamar función de transferencia 3, es R sobre A sub RS más 1. Fíjense que esto es una constante. Entonces, esa función de transferencia tiene esta forma. Y esa es la forma, digamos, común de una función de transferencia de primer orden, donde T sería una constante de tiempo, por así decirlo. Entonces podríamos decir que este problema es un problema de primer orden, o sea, el problema del tanque es un problema del primer orden. Entonces fíjense, ahí utilicé la nueva función de transferencia G sub 3 para simular el problema y en efecto me da el mismo comportamiento. Fíjense, aquí disculpen, esto... aquí debí poner válvula cerrada, no disculpen aquí. O sea, aquí me equivoqué, aquí esto es hecho con 1000, ¿no? O sea, este es el comportamiento de una válvula cerrada. Pero me dio exactamente igual que con las funciones de transferencia anteriores. Entonces, fíjense, otra cosa importante es que las funciones de transferencia no son un ente abstracto, o sea, no es que, bueno, ok, yo definí de las ecuaciones esta función de transferencia, no, es que siempre debemos tener en mente que yo lo que quiero es controlar el sistema. No me interesa tanto simularlo, sino yo lo que quiero es controlarlo. O sea, el fin último de controles es modificar el comportamiento del sistema. Entonces, yo necesito una función de transferencia particular, no cualquier función de transferencia. Entonces, ya vamos a ver que la función de transferencia está relacionada con el control. Pero lo primero es que tenemos que ver aquí unos conceptos antes de eso, ¿no? Entonces, imaginémonos que yo quiero controlar la altura de nivel de este tanque. Entonces, lo primero es que yo tengo que medir la altura. Entonces, ¿cómo lo mido? Bueno, mediante algún instrumento de medición. Entonces, se mide el nivel, ¿verdad? Y ese medidor de nivel se comunica con el controlador, que es este señor que está acá, que es una computadora, básicamente. El controlador, ¿qué es lo que hace? Compara el nivel medido con una referencia que también en inglés se llama set point.
que va a ser la altura deseada. Esa es la altura a la que yo deseo que esté el tanque. Entonces, dependiendo de ese error, de esa diferencia, el controlador se va a comunicar con esta válvula. Ojo, fíjense que esa es una válvula de control, no es cualquier válvula. ¿Estamos claros? Eso es una válvula de control. Entonces, el controlador se comunica con la válvula de control y él hace que esa válvula se cierre o se abre dependiendo de la diferencia. Entonces, ¿cuál es la variable controlada? La altura de nivel. ¿Cómo yo logro el control de esa variable? Manipulando esta variable que está acá. Es decir, ¿cuál es la variable manipulada? El caudal de salida, Q1. Entonces, en este caso particular, el caudal que entra por aquí se constituye en una perturbación. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero esto es importante. O sea, hay que siempre tener en mente cuál va a ser la variable controlada y cuál va a ser la variable manipulada. Y eso me lo da el esquema de control. Porque fíjense, en este caso, en este esquema que estoy viendo en la figura, la variable manipulada fue el caudal de salida, pero yo pudiese agarrar y tener otro concepto, otro esquema de control, donde el controlador manipule el caudal de entrada. O sea, la válvula de control, en vez de estar a la salida, está en la entrada. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ok, la variable controlada sigue siendo la altura, porque yo lo que quiero es controlar la altura del nivel, pero la variable manipulada, en este caso, va a ser Q sub 0. Que aquí se lo estoy ejemplificando. Entonces, por ejemplo, en el caso 1, bueno, la variable manipulada es Q sub 1, porque eso es lo que yo estoy variando, pero la variable controlada es H, es la altura de nivel. En ese caso, fíjense, a mí siempre me va a convenir utilizar una función de transferencia tal que en el numerador o en la salida aparezca la variable controlada y en el denominador aparezca la variable manipulada. Bueno, me gustaría que apareciera Q1 solo, pero en este caso, bueno, aparece Q sub 0 menos Q sub 1. Fíjense en este otro esquema que está acá, para aplicar este otro esquema, el esquema 2. En este caso, la variable manipulada es Q sub 0. Entonces me interesa que aquí, fíjense, aparezca en el numerador la variable controlada, pero en el denominador tiene que aparecer la variable manipulada, Q sub 0. Entonces en ese caso me va a servir más la función de transferencia G sub 3. Es decir, yo aquí utilizaría G3 como función de transferencia y en este esquema utilizaría G1. Es decir, la función de transferencia está íntimamente ligada al esquema de control que yo esté usando. En general, fíjense, un lazo de control se ve de esa forma. Es decir, vamos a comenzar por acá. Fíjense, aquí tengo el set point. Es decir, RDS es la señal de referencia o punto de ajuste, que también se llama set point. Es decir, este es el valor. Si Y sub S es una respuesta, esta es la respuesta deseada. O sea, este es el Y deseado. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí viene la respuesta del sistema. Cuando se resta el set point menos la respuesta del sistema, entonces ahí tenemos el error. Entonces, este bloquecito que está acá, fíjense que ustedes pueden hacer la analogía con el K sub C. Ese bloquecito va a ser el controlador. Entonces, ahí le pusimos P y D porque uno de los controladores más utilizados, no lo vamos a ver con detalle en esta clase, pero lo vamos a ver en las clases que vienen. Uno de los controladores más utilizados es el controlador P y D, porque como veremos oportunamente, él tiene una componente proporcional, una componente integral y una componente derivativa. Lo interesante es que el controlador trabaja con el error. Fíjense, el insumo del controlador es el error. O sea, la entrada del controlador es el error. ¿Y cuál es la salida? Bueno, aquí por ejemplo están poniendo MDS, que es la señal de salida del controlador. Por lo general es la variable manipulada. O sea, por lo general. Pero en este caso, desde el punto de vista más general, yo pudiese tener una
una perturbación, o sea, una señal de perturbación. Entonces, claro, la señal de salida del controlador más la señal de perturbación, esa sí me va a dar la variable manipulada, que es lo que va a entrar en la planta. Entonces, fíjense, en la planta va a entrar la variable manipulada, luego yo debería tener, la planta debería ser algo así, UDS sobre YDS. De manera que esta entrada se me simplifica con este denominador y la salida sea YDS. Es decir, YDS va a ser la variable controlada, que es la respuesta del sistema, por cierto, también. Entonces, fíjense, la entrada, la función de transferencia de la planta es la variable manipulada y la salida es la variable controlada. Por eso les digo que siempre la función de transferencia debe tener arriba la variable controlada y abajo la variable manipulada. Entonces, el diagrama de control, el diagrama de bloques para ejercer el control del caso 1 o del esquema 1, es como el que tenemos ahí. Fíjense, aquí tendría el controlador, el bloquecito del controlador, donde está la función de transferencia del controlador, o G sub C. Lo que entra en el controlador es el error. La salida, en este caso, va a ser Q sub 1, porque yo estoy manipulando, fíjense aquí en este diagrama, estoy manipulando el caudal de salida, estoy diciendo a la válvula cierra o abre, y eso lo que me modifica es el caudal de salida. Pero en este caso en particular voy a tener Q sub 0 como una perturbación. Entonces, la resta de Q sub 0 menos Q sub 1 me va a dar la variable manipulada. O sea, recuerden, lo que va a entrar en la función de transferencia de la planta va a ser Q sub 1, perdón, Q sub 0 S menos Q sub 1 S. Entonces, ojo, esa señal que entra se me va a simplificar con el denominador, porque la señal que entra multiplica lo que está dentro. Entonces, el Q sub 0 menos Q sub 1 que entra va a quedar en el numerador, se me simplifica con el denominador y lo que me queda es HDS, que va a ser la salida, que por cierto es la variable controlada. Entonces, de nuevo, fíjense, la variable controlada me la llevo para acá, resto el set point menos la variable controlada y tengo el error. Y cierro el ciclo. Ahora, recuerden que esta H, recuerden, es la variación de la altura, no es la altura. Entonces me la llevo por acá, le sumo la altura inicial y obtengo la altura con respecto al tiempo en el graficador. Entonces fíjense que para ejecutar el control tal cual como lo tenemos en el caso 1, donde la variable manipulada es Q sub 1 y la variable controlada es H, yo necesito esta función de transferencia que está acá, particular. Ahora, si quiero ejecutar o implementar el caso 2, entonces fíjense, en el caso 2, la variable manipulada es Q sub 0, la variable controlada es la variable manipulada es Q0, la variable controlada es H. En este caso, fíjense, estoy manipulando el caudal de entrada. Entonces, de nuevo, el diagrama de bloque es este, pero fíjense, ya no voy a tener la perturbación. Ahora, la variable manipulada es Q0, que es la salida del controlador, por cierto. Y entonces, Q sub 0 entra ahí, se me simplifica con el Q0 del denominador, y entonces la salida va a ser la variación de H, que es la variable controlada. Entonces, bueno, de nuevo, me la puedo llevar al bloque de suma-resta. A la altura de referencia, que es el set point, le resto la altura controlada, entonces ahí obtengo el error que alimenta al controlador y cierro el bloque. Entonces, de nuevo, hay que recordar que esto es la variación de la altura, me lo llevo por aquí, le sumo la altura inicial, obtengo la altura con respecto al tiempo. Ahora fíjense que acá el controlador, digamos, yo lo que estoy poniendo es un solo bloque que lo llamo controlador, pero realmente lo que está pasando es que yo tengo una serie de pasos o una serie de acciones que ejecutan el control. Es decir, fíjense, aquí realmente yo tengo el controlador, sería este que está acá. Pero el controlador, la señal que sale del controlador va a alimentar a un motor, o sea, le va a decir a un motor que gire para que cierre la válvula.
Pero resulta que ese motor gira muy rápido, entonces va a tener que conectarse a un motorreductor y ese motorreductor realmente es el que finalmente abre o cierra la válvula, ¿no? Entonces fíjense, todo eso es lo que estamos viendo allá como un solo bloque que lo llamamos controlador, pero realmente en la práctica hay una serie de pasos o una serie de acciones. Entonces, ojo, cada una de esas acciones va a tener su función de transferencia. O sea, el controlador tiene una función de transferencia, el motor tiene una función de transferencia, el motorreductor tiene una función de transferencia, la válvula tiene una función de transferencia. Entonces, bueno, ok, eso realmente es para tenerlo en mente, ¿no? O sea, entonces también, bueno, de ahí tengo mi proceso, pero también, ojo, en la práctica voy a tener que tener un sensor, o sea, tiene que haber un sensor que me mida la variable que yo quiero controlar. Por ejemplo, si yo quiero controlar la altura de nivel de un tanque, debo tener un sensor que mida la altura en el instante T y se comunique con el controlador. Y entonces mande esa señal y el controlador pueda contrastar esa señal con la señal de referencia con el set point y calcular de esa forma un error. Entonces, bueno, fíjense, ese sería el diagrama de bloque más, eh, digamos, más parecido a la realidad, pues, ¿no? Lo que está ocurriendo en la realidad. Bien, así como hicimos, por ejemplo, estudiamos el caso de un solo tanque, podemos tener, por ejemplo, este caso que tiene dos tanques conectados en serie. Entonces, bueno, aquí tengo un caudal de entrada, aquí tengo las propiedades del primer tanque, voy a tener aquí la altura 1, aquí voy a tener la altura 2. Fíjense que aquí tengo una válvula 1 que tiene una resistencia R1 y a través de la cual pasa un caudal Q1, y aquí tengo una válvula 2 a través de la cual pasa un caudal Q2, ¿no? Y bueno, obviamente el tanque 2 tiene su área y su altura. Entonces, de nuevo, el primer paso es deducir las ecuaciones diferenciales para luego aplicarle transformada de Laplace y hallar una función de transferencia. Bueno, no voy a tardar mucho tiempo acá. Fíjense, aquí tengo esta ecuación. Si ustedes recuerdan, viene del balance de masa. En este caso, el balance de masa en el tanque 1. Entonces, le aplico la transformada de Laplace, obtengo esta ecuación. Si hago lo mismo en la válvula, fíjense, aquí tengo la ecuación de la válvula 1, le aplico la transformada de Laplace. O sea, estas son ecuaciones concernientes al tanque 1. De la misma forma, tengo las ecuaciones del tanque 2, ¿no? Balance de masa en el tanque 2, le aplico la transformada de Laplace, obtengo esta expresión. Aquí tengo por definición lo que está pasando en la válvula 2, le aplico la transformada de Laplace, entonces obtengo esta ecuación y esta ecuación que está acá. Entonces, si yo esas ecuaciones o con esas ecuaciones puedo hallar mis funciones de transferencia y puedo simular el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí tengo el Q sub 0, o sea, el Q que entra, que es constante, pero aquí tengo, por ejemplo, la altura del tanque 1, aquí tengo la altura del tanque 2, entonces puedo graficar la altura del tanque 2, puedo graficar la altura del tanque 1, pero de nuevo, pensando en el control, o sea, imagínense, por ejemplo, que yo quiero ejecutar estas acciones de control. Fíjense que aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy controlando la altura 2, la altura del tanque 2, la estoy midiendo, llevo la medición a un controlador, la comparo con una altura de referencia y me comunico, o sea, ese error lo comunico a una válvula de control de manera que cierre o abra el caudal de entrada del sistema. Entonces, fíjense aquí, la variable controlada es H2, la variable manipulada es Q sub 0. Entonces, a mí me interesa, fíjense, para implementar ese esquema de control, yo necesito esta función, una función de transferencia de esta forma, donde en el numerador tenga la variable controlada, H2, o sea, la salida sea la variable controlada, y la entrada sea la variable manipulada, que en este caso es Q sub 0. Entonces, es para que vean la variable, o sea, digamos, que la función de transferencia no es cualquier función, o sea, necesito una función que tenga esa forma, por así decirlo. Entonces,
bueno, no lo vamos a ver aquí con detalle, lo vamos a ver más adelante, pero en este artículo, luego de deducir todas las ecuaciones que vimos en las láminas pasadas, entonces uno puede mezclar esas ecuaciones y hallar esa función de transferencia H2S sobre Qin, que es Q0 en este caso, el caudal de entrada, y fíjense que tiene esa forma que está ahí. O sea, si ustedes quieren, pueden buscar este artículo en internet y pueden ver cómo se deduce la función de transferencia, ¿no? De todas formas, lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense, con esa función de transferencia yo puedo ejecutar este esquema de control. Entonces, fíjense, me vengo para acá, teniendo la función de transferencia. Ah, bueno, perfecto. Yo tengo aquí, fíjense, a través de ese diagrama de bloques yo puedo ejecutar el esquema de control donde Q sub 0 es la variable manipulada, H2 es la variable controlada. Entonces, de nuevo, fíjense, aquí tengo mi controlador, que él va a tener su función de transferencia particular. Entonces, ¿qué es lo que sale del controlador? Sale la variable manipulada, que es Q sub 0, entra en la función de transferencia que tiene esta ecuación que está acá, o sea, tiene esa forma, pero recuerden, Q sub 0 aquí está multiplicando, lo puedo simplificar con el denominador. Entonces, ¿qué es lo que sale? Sale la variable controlada. De nuevo, H2 lo puedo conducir hasta el bloque de suma-resta, puedo calcular el error y así cierro el ciclo, ¿no? Recuerden que H2, de nuevo, es el cambio de la altura de nivel 2. Le sumo H sub 0, 2, o sea, la altura inicial del tanque 2, y entonces obtengo, ahora sí, H2 de T en el gráfico. Eso lo vamos a ver con más detalle en las clases que vienen. Bien. Bueno, espero entonces que la clase haya sido interesante y que los conceptos hayan quedado claros.